Hola a todos y bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. Con nosotros dos. Esta vez nos adentramos en el escalofriante mundo de El horror de Dunwich, de H.P. Lovecraft. Y qué bueno. Y lo que hace esta inmersión particularmente interesante es que vamos a explorarlo desde la perspectiva de fuentes que no esperarías encontrar hablando de horror cósmico. Ay, interesante. Tenemos una reseña de una revista de literatura infantil y juvenil, No me digas. una publicación de un blog literario y un resumen de Rosetta Edu. Wow, eso sí que es una mezcla inusual. Es una combinación inusual, ¿verdad? Sí, Pero eso es lo que hace que esta inmersión sea tan fascinante. totalmente. Les permite ver el horror de Dunwich desde ángulos completamente nuevos. Es verdad. Empecemos con la reseña de Babar, revista de literatura infantil y juvenil. Encontrar el horror de Dunwich, reseñado en una revista para niños. Claro. Es bastante sorprendente. Sí. La reseña empieza hablando del interés de Lovecraft por el noreste de Estados Unidos, mencionando lugares reales como Salem, conocidos por sus historias de brujería. Ah, claro. Y lugares ficticios creados por él como Dunwich, el río Miskatonic y Arkham. Claro, es muy interesante cómo Lovecraft entrelaza lo real y lo ficticio. Sí. Al usar lugares reales como punto de partida, crea una base de familiaridad que hace que sus creaciones ficticias como Dunwich sean aún más inquietantes. Totalmente. Y hablando de inquietante, la reseña describe a Wilbur Whately, el protagonista de la historia, como un ser deforme de rasgos cabríos y crecimiento desmesurado, que tiene temorizados a personas y animales por su aspecto desagradable. Es una descripción bastante fuerte, sobre todo para una revista infantil. Tienes razón. Es curioso cómo la reseña no rehuye los aspectos más grotescos de la historia. Quizá intentaban captar la atención de los jóvenes lectores con un toque de lo macabro, o tal vez reflejaba una época en la que la literatura infantil no evitaba temas más oscuros. Es una buena observación. Y la reseña continúa con la trama, incluyendo la búsqueda de Wilbur por el Necronomicon y su muerte a manos de un perro guardián en la Universidad de Miskatonic. Incluso mencionan detalles gráficos de su muerte. Me pregunto qué pensaría un niño al leer eso. Es un detalle que sin duda invita a la reflexión. ¿Era una forma de preparar a los jóvenes lectores para los horrores del mundo adulto? ¿O simplemente una muestra del estilo directo y sin censura que a veces caracterizaba a las publicaciones de la época? Sea cual sea la razón, es un ejemplo de cómo la percepción de lo apropiado para los niños ha evolucionado con el tiempo. Cierto. Pasemos ahora a la reseña de lecturas de Undine, un blog literario. Muy bien. Lo que me llamó la atención aquí es cómo el autor de la reseña Undine von Reinecke habla de su resistencia inicial a Halloween y cómo finalmente decidió abrazar la festividad. Interesante. Me parece una excelente transición. Tanto Halloween como El horror de Dunwich exploran nuestros miedos ancestrales, las criaturas que acechan en la oscuridad y la fascinación por lo desconocido. Exacto. Y Undine describe la atmósfera de El horror de Dunwich como lúgubre, aplastante y angustiosa, destacando el uso de adjetivos negativos por parte de Lovecraft para crear esa sensación. Claro, Lovecraft era un maestro de la atmósfera. Usaba el lenguaje para pintar cuadros vívidos de desolación y horror. Sus descripciones detalladas llenas de adjetivos que evocan sensaciones de decadencia y misterio sumergen al lector en un mundo opresivo y perturbador. Totalmente. Y para ilustrar esto, la reseña cita un fragmento del libro. Ajá. Al mismo tiempo, los campos cultivados son escasos y áridos, mientras que las casas dispersas exhiben un aspecto sorprendentemente uniforme de vejez, miseria y decadencia. Esa frase resume a la perfección la capacidad de Lovecraft para crear una sensación de abandono y desesperanza. Es verdad. No solo describe los lugares, sino que transmite la atmósfera que los impregna, una atmósfera que parece pesar sobre los personajes y el lector. Es como si el propio entorno fuera un personaje más en la historia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la reseña también destaca la meticulosa descripción que hace Lovecraft de los personajes, en particular de Wilbur y su madre Lavinia. Sí, y es interesante cómo utiliza la descripción física para reflejar la monstruosidad interna de los personajes. La deformidad de Lavinia y el crecimiento anormal de Wilbur no son solo rasgos físicos, sino que simbolizan su conexión con fuerzas oscuras y sobrenaturales. Claro. Es como si la maldad se manifestara a través de su apariencia. Exacto. Y Undine menciona que la historia se presta a ser contada frente a una fogata de campamento o a la luz de las velas en una reunión, comparándola con una fábula oral. Me gusta esa analogía. A pesar de su complejidad temática, el horror de Dunwich tiene una estructura narrativa que se asemeja a los cuentos populares, que se transmiten de generación en generación. Lovecraft utiliza un narrador omnisciente, flashbacks, leyendas locales y referencias a textos antiguos para crear una sensación de autenticidad y misterio.
Es como si estuviera tejiendo una red de historias dentro de la historia principal, Claro. lo que aumenta la sensación de que hay algo más grande y aterrador en juego. Ian Dean también menciona el ritmo acelerado de la trama y cómo, a diferencia de otras obras de Lovecraft, en El horror de Dunwich, los protagonistas logran derrotar a la entidad monstruosa. Es cierto. La victoria de los profesores de la Universidad de Miskatonic, aunque temporal, ofrece un rayo de esperanza en un universo que a menudo se ve abrumado por la oscuridad y el caos cósmico. Sin embargo, la victoria no es absoluta. Exacto, y la reseña profundiza en el concepto de cosmicismo, describiéndolo como la base filosófica de los mitos de Cthulhu de Lovecraft. El cosmicismo es la idea de que la humanidad es insignificante en la vastedad del cosmos y que existen fuerzas antiguas y poderosas más allá de nuestra comprensión. Lovecraft exploró esta idea a través de su ficción, creando un universo poblado por entidades cósmicas que desafían nuestra percepción de la realidad. Es una idea aterradora, pero también fascinante. Nos hace cuestionar nuestro lugar en el universo y enfrentarnos a la posibilidad de que no somos más que una mota de polvo en la inmensidad del cosmos. Ian Dean también señala los elementos autobiográficos en El horror de Dunwich, específicamente la relación de Wilbur con su abuelo. La vida de Lovecraft estuvo marcada por la soledad y la tragedia, y esas experiencias sin duda influyeron en su escritura El horror de Dunwich, con sus temas de aislamiento, herencia familiar y la lucha contra fuerzas desconocidas, puede verse como un reflejo de las propias luchas del autor. Es como si Lovecraft estuviera canalizando sus propios miedos y demonios a través de sus historias. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la influencia de Lovecraft, la reseña de Undine subraya el impacto de El horror de Dunwich en otros medios artísticos como el cine y los videojuegos. Es cierto, sus criaturas, mitos y temas han inspirado innumerables artistas. ¿Por qué crees que El horror de Dunwich, con su atmósfera inquietante y su exploración de los límites de la percepción humana, sigue cautivando y aterrorizando al público de todo el mundo? Creo que su perdurabilidad reside en que conecta con miedos universales, el miedo a lo desconocido, a la pérdida de control, a la insignificancia del ser humano frente a la vastedad del cosmos. Exacto. Ahora pasemos a la última fuente de nuestra inversión. El resumen del error de Dunwich de Rosetta Edu. Esta fuente nos da una visión general concisa de la trama y los personajes principales. A pesar de su brevedad, el resumen logra captar la esencia de la historia. Menciona la presencia invisible y monstruosa que crece en la granja de los Whaley, la búsqueda de Wilbur por el Necronomicon y la batalla final contra el horror de Dunwich. El resumen también menciona el crecimiento del monstruo invisible y su conexión con Yog-Sothoth. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del horror en el horror de Dunwich? Nos dice que el horror no se limita a lo físico. El monstruo no es solo una criatura tangible, sino una entidad sobrenatural que desafía las leyes de la naturaleza y representa la inmensidad y el misterio del cosmos. La conexión con Yog-Sothoth, una de las deidades más poderosas del panteón de Lovecraft, subraya la insignificancia de la humanidad frente a fuerzas cósmicas incomprensibles. Es la encarnación de ese miedo a lo desconocido que mencionábamos antes. Y hablando de lo desconocido, el resumen describe cómo el monstruo arrasa Dunwich, abriéndose camino a través de campos, árboles y barrancos, dejando enormes huellas del tamaño de troncos de árboles. Esa imagen es aterradora porque nos habla de la impotencia de la humanidad ante lo incomprensible. El monstruo invisible e intangible se mueve por el mundo dejando un rastro de destrucción a su paso. La descripción de sus huellas enormes y deformes refuerza la idea de que esta criatura no pertenece a nuestro mundo. Es como si la realidad misma se distorsionara a su paso. Y luego está el clímax. El resumen describe la batalla final contra el monstruo y la revelación de su verdadera naturaleza como hermano gemelo de Wilbur. Aunque se parecía más al padre que Wilbur. ¿Por qué crees que Lovecraft eligió este final tan impactante? Creo que lo hizo para dejar al lector con una sensación de inquietud y misterio. La derrota del monstruo no es una victoria definitiva para la humanidad. La revelación de su origen sobrenatural, su conexión con Yog-Sothoth y la existencia de un segundo monstruo aún más horripilante, nos recuerda que el horror cósmico no puede ser erradicado por completo. Es como si Lovecraft nos dijera que la verdadera amenaza sigue ahí acechando en la oscuridad. Ahora, volviendo a la idea de que El horror de Dunwich se publicó en una revista de literatura infantil, me pregunto qué impacto pudo haber tenido esa experiencia a los jóvenes lectores de la época. Es una pregunta fascinante. Imagina ser un niño leyendo sobre criaturas grotescas, magia oscura y la inmensidad aterradora del cosmos. Es posible que algunos se sintieran aterrorizados, pero otros podrían haber encontrado en esas historias una forma de explorar sus propios miedos y ansiedades. Es como si Lovecraft, sin proponérselo, les hubiera dado una herramienta para enfrentarse a lo desconocido. Y hablando de herramientas, me gustaría profundizar en el uso de la magia en la historia. Tanto Wilbur como su abuelo, guiados por oscuros conocimientos ancestrales, intentan manipular fuerzas sobrenaturales para sus propios fines.
¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza dual de la magia en el horror de Dunwich? Nos dice que la magia es una fuerza poderosa, que puede usarse tanto para el bien como para el mal. En manos de Wilbur y su abuelo es un instrumento para la destrucción y la invocación de entidades cósmicas. Pero en manos de los profesores de la Universidad de Miskatonic se convierte en un arma para proteger a la humanidad. Es un recordatorio de que el conocimiento, incluso el más oscuro y prohibido, puede ser utilizado para diferentes propósitos. Y ese es precisamente ese conocimiento prohibido representado por el Necronomicon el que impulsa la trama de la historia. ¿Por qué crees que Lovecraft eligió un libro como el centro de la historia? Creo que el libro representa la sed de conocimiento de la humanidad, nuestro deseo de comprender lo desconocido, incluso a costa de nuestra propia seguridad. El Necronomicon es una tentación irresistible para aquellos que buscan el poder y la sabiduría, pero su contenido es peligroso y corruptor. Es como si el libro mismo fuera un portal a lo desconocido, un conducto hacia las fuerzas cósmicas que amenazan la cordura y la existencia de la humanidad. Y esa amenaza a la cordura es un tema recurrente en la obra de Lovecraft. Exacto. Lovecraft exploró constantemente los límites de la psique humana, la fragilidad de la razón frente a lo incomprensible. En el horror de Dunwich, los personajes que se enfrentan a lo sobrenatural sufren un gran costo psicológico. Sus mentes se ven afectadas por el horror que han presenciado. Es como si el conocimiento de lo cósmico tuviera un precio, una carga que puede destrozar la mente humana. Hablando de lo cósmico, me gustaría volver a la idea de que Lovecraft ambienta su historia en un lugar rural y decadente como Dunwich. ¿Por qué crees que eligió este tipo de entorno? Creo que lo hizo para crear una atmósfera de aislamiento y vulnerabilidad. Dunwich, un pueblo olvidado por el tiempo, representa la decadencia de la civilización y la fragilidad de la humanidad ante lo desconocido. Es un lugar donde los secretos se ocultan bajo la superficie, donde las tradiciones ancestrales se mezclan con fuerzas oscuras y donde la razón se tambalea ante lo inexplicable. Es como si el propio entorno fuera un reflejo del estado mental de los personajes. Un mundo que se desmorona a medida que el horror cósmico se acerca. Y en ese mundo que se desmorona, los personajes se enfrentan a criaturas grotescas como el propio Wilbur Whiteley. La deformidad física de Wilbur, descrita con tanto detalle en la reseña de Babar, no es solo un rasgo físico. Es una representación de la corrupción, la maldad que lo habita y lo conecta con las fuerzas cósmicas. Es como si Lovecraft estuviera diciendo que el horror no solo se manifiesta en lo intangible, sino que también puede tomar forma física tangible, monstruosa. Exactamente. Y esa monstruosidad no se limita a lo físico. En el horror de Dunwich, la verdadera monstruosidad reside en la ambición desmedida, en la búsqueda del poder a cualquier precio, en la negación de los límites de la humanidad. Es una lección que trasciende el tiempo y el espacio, una advertencia que resuena con fuerza en el mundo actual. Y es que el horror de Dunwich, a pesar de estar ambientada en un pasado rural, nos habla de miedos que siguen vigentes, el miedo a la tecnología que avanza sin control, la pérdida de fe, en la razón, la incertidumbre ante un futuro que parece escaparse de nuestras manos. Es cierto, vivimos en una época de avances científicos que a veces parecen desafiar nuestra comprensión de la realidad. La información nos llega de forma abrumadora y la incertidumbre política y social nos hace cuestionar los cimientos de nuestro mundo. En ese sentido, la obra de Lovecraft, con su visión oscura y pesimista de la humanidad y su lugar en el cosmos, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad y nuestra responsabilidad ante los desafíos del presente. Exacto. Y retomando la idea de la reseña de Babar, me sigue intrigando que hayan incluido El horror de Dunwich en una revista para niños. ¿Crees que la lectura de Lovecraft puede aportar algo positivo a un público joven? Es una pregunta interesante. A simple vista podría parecer inapropiado exponer a lectores jóvenes a la oscuridad y el horror cósmico de Lovecraft. Sin embargo, creo que la literatura, incluso en sus formas más inquietantes, puede servir como una herramienta para explorar las complejidades del mundo y confrontar nuestros propios miedos. Entiendo tu punto, no se trata de minimizar el horror, sino de utilizarlo como un catalizador para la reflexión y el crecimiento. Precisamente, la obra de Lovecraft con sus temas de aislamiento, la búsqueda de conocimiento prohibido y la lucha contra fuerzas incomprensibles puede resonar con las experiencias de los jóvenes, quienes a menudo se enfrentan a la incertidumbre, la ansiedad y la sensación de no encajar en el mundo. Es como si a través de la ficción los jóvenes lectores pudieran encontrar un espacio para procesar sus propios miedos y encontrarle sentido a un mundo que a veces puede parecer abrumador. Y no olvidemos que más allá del horror, la obra de Lovecraft también destaca por su riqueza lingüística, su prosa, aunque densa a veces, es increíblemente evocadora y poética. Es cierto, Lovecraft era un maestro del lenguaje, sus descripciones detalladas llenas de adjetivos que apelan a los sentidos, crean una atmósfera inmersiva que transporta al lector a mundos oscuros y misteriosos.
La lectura de Lovecraft, incluso para los lectores más jóvenes, puede ser una experiencia enriquecedora que expande los límites de la imaginación y despierta la curiosidad por lo desconocido. Y hablando de lo desconocido, creo que es importante mencionar el Necronomicon. Es el libro maldito que juega un papel central en el horror de Dunwich. Para aquellos que no estén familiarizados con la obra de Lovecraft, ¿podrías explicar qué es el Necronomicon y por qué es tan importante en esta historia? El Necronomicon es un grimorio ficticio creado por Lovecraft, un libro de magia oscura que contiene hechizos y rituales para invocar a entidades cósmicas. En el horror de Dunwich, Wilbur Whateley busca desesperadamente una copia completa del Necronomicon para llevar a cabo sus planes de abrir una puerta a otras dimensiones y permitir la entrada de Yog-Sothoth a nuestro mundo. El Necronomicon se ha convertido en un elemento icónico en la cultura popular, apareciendo en películas, series de televisión, videojuegos e incluso en la música. ¿Por qué crees que este libro ha tenido tanto impacto en la imaginación colectiva? Creo que la idea de un libro de magia prohibida capaz de invocar a fuerzas oscuras tiene un atractivo universal que ha trascendido la obra de Lovecraft. El Necronomicon representa el conocimiento peligroso, la tentación de lo prohibido y las consecuencias impredecibles de la búsqueda del poder. Es como si el libro mismo fuera un símbolo de la curiosidad humana, nuestro deseo de explorar lo desconocido, incluso a sabiendas de los peligros que acechan en la oscuridad. Hablando de peligros, me gustaría volver a la descripción del monstruo en El horror de Dunwich. El resumen de Rosetta Edu lo describe como un monstruo invisible, que arrasa Dunwich abriéndose camino a través de campos, árboles y barrancos, dejando enormes huellas del tamaño de troncos de árboles. ¿Por qué crees que Lovecraft eligió hacer que el monstruo fuera invisible? La invisibilidad del monstruo intensifica el horror, representa lo desconocido, lo que no podemos ver ni comprender, pero que nos amenaza de forma constante. La descripción de sus huellas enormes y deformes nos recuerda que la criatura está presente, que actúa en nuestro mundo, aunque no podamos percibirla directamente. Es como si Lovecraft estuviera jugando con nuestros miedos más profundos, la sensación de vulnerabilidad ante lo que no podemos controlar. Exactamente. Lovecraft era un maestro en explorar la fragilidad de la psique humana, la facilidad con la que la razón puede verse abrumada por el miedo y la incertidumbre. El horror de Dunwich, con su monstruo invisible, sus rituales arcanos y su atmósfera opresiva, nos confronta con nuestros propios límites y nos recuerda que el mundo puede ser un lugar mucho más oscuro y complejo de lo que imaginamos. Y para ir cerrando nuestra inmersión en el horror de Dunwich, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es la lección principal que podemos extraer de esta historia y cómo se relaciona con nuestra realidad actual? El horror de Dunwich nos advierte sobre los peligros de la arrogancia humana, la búsqueda ciega del poder y la negación de lo desconocido. En un mundo cada vez más complejo e incierto, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la información nos bombardea constantemente, es esencial mantener una actitud crítica, cuestionar nuestras propias creencias y estar abiertos a la posibilidad de que existen fuerzas y fenómenos que aún no comprendemos. En otras palabras, no se trata de vivir con miedo a lo desconocido, sino de abordarlo con curiosidad y respeto, reconociendo nuestra propia finitud y la inmensidad del universo que nos rodea. Exacto. El horror de Dunwich, más allá de su atmósfera inquietante y sus criaturas monstruosas, nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra propia existencia y nuestro lugar en el cosmos. No olvidemos que en el universo de Lovecraft el conocimiento a veces puede ser la mayor maldición. Una reflexión inquietante para terminar nuestra inmersión en el horror de Dunwich. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a las profundidades del horror cósmico. No olviden suscribirse al canal para más inmersiones en el conocimiento y déjenos un comentario con sus reflexiones sobre la obra de Lovecraft. Hasta la próxima.